Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Alfonso. Más encantado nosotros en esta que es tu casa, a la que te recibimos siempre con un cariño. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, que hay los minadores. Los minadores, como son los minadores, que nos dejan siempre las plantas hechas unos tenemos zorros. presente pulgones, cochinillas, ácaros, etcétera, pero no nos debemos de olvidar de esos minadores de hoja, que hoy hablaremos para conocerlos un poquito más. Venga, pues vamos a conocerlos. Si te parece, hemos de decir que los minadores son larvas de insectos que viven dentro del tejido de las hojas, en la epidermis. Por lo tanto, eso dificulta los tratamientos de pulverizaciones o tratamientos insecticidas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Alfonso? Sí. Los síntomas que vemos cuando tenemos ataque de minador. Provocan o hacen unas pequeñas galerías o una especie de túneles en las hojas que nos indican de su presencia. No, te voy a hacer una pregunta, claro. Dime. Mi tronco de Brasil, que lo tengo en casa hace mucho tiempo, he visto que una hoja está como comida así por un... Vale, pero eso es otra cosa. Sí, es. hay que decir que la mayoría de los minadores son moscas o polillas. Polillas lepidópteras o moscas dípteras. En algunos casos también escarabajos y avispas pueden tener este comportamiento. Es decir, la hembra pone sus huevos, se desarrolla la larva dentro del tejido de la hoja, por lo tanto se protegen de cualquier producto insecticida que podamos aplicar. Hemos de decir que en verano es cuando más se expande a otros cultivos, por lo tanto hay que controlarlos. Si tenemos un ataque grande de minador en nuestras hojas, de nuestras plantas, lo mejor es desecharlas, quemarlas, etcétera, no quitarlas y dejarlas, quemarlas, puesto que la larvita está dentro del tejido de nuestras hojas. Y los que están muy cerca corren mucho riesgo, claro. Claro, además hay plantas que, por ejemplo, los minadores suelen atacar mucho a plantas hortícolas, a cítricos sobre todo, naranjo, limón, mandarino, etcétera, a plantas ornamentales como son gerberas, cinias, etcétera, y a plantas hortícolas. Por lo tanto, hay que tener cuidado de esos minadores que vemos la presencia de esas galerías en las hojas, controlarlos para que no tener problemas. Hay que decir también, Alfonso, que igual que nos provocan un daño directo, también nos provocan un daño indirecto. Por esa entrada en esas galerías facilita la entrada de hongos y bacterias en nuestras plantas. Por lo tanto, es muy importante controlarlos. Tenemos dos tratamientos, si te parece los decimos. Ahora los decimos, pero permíteme, Ángel, que recuerde nuestro teléfono, que ya se lo saben perfectamente. Este es el WhatsApp, para que nos envíen su fotografía y si nos quieren llamar y hacer su consulta directa, 925 28 87 91. Como bien decimos, Alfonso, un remedio ecológico que tenemos es mezclando 2 tacitas de aceite vegetal de cocina con media tacita de jabón potásico. Mira, tenemos aquí aceite de cocina y jabón potásico. Mezclamos el aceite con el jabón, creamos una película que nos sirve para, de forma ecológica, controlar los minadores en nuestras plantas. Y hay que recordar que si tenemos un ataque severo, debemos de tratar siempre, recordamos, con un insecticida, pero hay que recordar que sea un insecticida sistémico. Cuando hablamos de un insecticida sistémico, hablamos de un insecticida que una vez que lo apliquemos va a haber un movimiento por dentro de la savia y vamos a llegar a todas las partes. En este caso, a el minador de hojas, que sabes que como hace la galería dentro de la hoja, no llegamos con productos de contacto, no podemos llegar a él. Tenemos que trabajar siempre con productos sistémicos para que nos haga esa función. Es el mejor doctor de las plantas. Ángel, gracias, tú que me aprecias. Bueno, ¿y para soluciones? Sobre todo el método ecológico, y cuando tengamos un ataque severo siempre recurrimos a un insecticida, pero siempre recordando que ese insecticida sea sistémico. Bueno, pues vamos con las llamadas. Esas siempre ellos consultas. mandan, Longina del Casar de Escalona dice que tiene un mandarino que le echa muchas flores, pero poca mandarina. ¿Qué pasa? Vale, ahí, Alfonso, sí que en los cítricos tenemos que tener un plan de abonados. Sí que recomiendo hacer ese plan de abonados con un abono específico para cítricos, puesto que las cantidades que tienen de nutrientes son específicas para ellos, y contrarrestamos un poco la falta de flor, la falta de fruto, etcétera. María de Taracena nos pregunta lo siguiente. Dice que cada cuánto tiene que regarla, a ver si lo digo bien, la sansevieria. Vale, Sanseviera, Alfonso. Sanseviera. Más que tiempo, Sanseviera. Más que tiempo, no, Sanseviera o lengua de suegra.
hay que recordar. Sí. La sanseviera o lengua de suegra, debemos de dejar más que tiempo, Alfonso, vamos a dejar de secar el sustrato completamente de un riego a otro. Por lo tanto, el tiempo ese nos lo vamos a marcar cuando veamos que ese sustrato está seco, cuando vayamos a regar la siguiente vez. Perfecto, venga, vamos con una fotografía de WhatsApp que nos la envía Magdalena y te hace la siguiente consulta. Tengo las hojas del laurel amarillas. ¿Esto por qué es? Vale, ahí probablemente, Alfonso, tengamos ataque de sila. La sila y la cochinilla lo que provocan es un amarillamiento en las hojas de nuestro laurel. Vemos en la foto del laurel cómo empieza a retorcerse la hoja, que eso nos indica que es la presencia de sila. La sila igual es un insecto que retuerce la hojita, se mete dentro, parece como algodoncillo y nos va haciendo esas decoloraciones amarillas en el laurel. Tenemos que tratar con un insecticida, recordando, sistémico. Importante. Bueno, pues Isabel de Torre de Juanabad tienen unas pilistras y se le secan las hojas, aunque las pilistras las tiene en la sombra, pero se le secan. ¿Qué debe hacer? Vale, las pilistras sí que tenemos que controlar. Es una planta que cuando lleva mucho tiempo en la misma maceta nos refleja con esas puntas, esas necrosis, pidiéndonos un cambio de maceta. Si no fuese eso, tenemos que controlar enfermedades fúngicas. Cuando nos excedemos con el agua de riego, probamos aparecen unas necrosis en las puntas de nuestras hojas que debemos de tratar con un fungicida, hacer tratamiento en intervalo de 15 días y valoramos el estado de nuestras pilistras. Es una planta que gusta mucho. Sí, ya te lo has contado con mucho cariño, además. Mari de Sonseca, fíjate lo que le pasa a Mari. Se le han quemado los geranios, pero ¿sabes por qué? Porque ha empezado a echarle insecticida para prevenir las mariposas y se le han secado. ¿Qué puede hacer? Vale, siempre que mariposas no hay, pero se le han secado las hay que tener cuidado, Alfonso, con los tratamientos, siempre hacerlos al atardecer, puesto que cuando aplicamos un químico hacemos ese efecto lupa, más si cabe con un producto químico y podemos quemar las hojas de nuestras plantas. Por lo tanto, siempre productos al atardecer, que tenemos más tiempo de duración hasta que aparezca el sol. Perfecto. Venga, otra fotografía de WhatsApp de uno de nuestras espectadoras o espectadores, en este caso, nos la envía Felipe. Tengo mi planta así. ¿Estos son minadores de hojas? Pues bueno, buena pregunta. Pues hay que decirle a Felipe que nos viene muy bien esa foto, porque efectivamente tenemos la presencia de minadores de hoja. Esas son las galerías o túneles que hacen esas larvitas y es imposible llegar a ellos puesto que están dentro del tejido de la planta, de la hoja. Por lo tanto, muy bien esa foto. Tenemos que tratar, como hemos dicho, con el producto ecológico o siempre, si tenemos un ataque mayor, con insecticida sistémico. Hay que quedarnos con la palabra sistémico. Sistémico, sí. Quédese con esa palabra. Sistémico. Mari Carmen de Almodóvar, que tiene unos pimientos verdes y nos quiere mandar una caja. ¿Qué puede hacer? Pues nada, nos la manda y bien recibido. Tú, Mari Carmen, mándanos todos los pimientos verdes que quieras, pero en este caso dice que tienen la punta picada y negra. Vale, la pulpa del pimiento. Ahí muchas veces, le pasa también muchas veces al tomate, Alfonso, la falta de calcio provoca que se nos marchiten las puntitas en este caso del pimiento o del tomate. Por lo tanto, si hacemos un aporte de calcio al suelo, le va a venir muy bien para todas las plantas hortícolas, que no le ocurra eso. Hay que recordar que la cáscara de huevo también nos ayuda a fijar ese calcio a nuestras plantas hortícolas. Bueno, pues Josefa de Albendea, en la provincia de Cuenca, dice que tiene un cerezo, que la mitad está seco, con las hojas caídas, y la otra mitad perfecto. Ay, curioso, Alfonso, ¿no? Ahí tenemos un problema serio. Ahí tenemos un ataque de taladro, ¿vale? El taladro lo que hace es es un insecto que se desarrolla por dentro del tronco, a la vez que se está desarrollando por dentro del tronco nos va secando por parte en nuestro árbol. Es muy común en el cerezo. Igual, volvemos a lo mismo, para atajar ese problema, un problema que no llegamos con productos de contacto, tenemos que tratar con productos sistémicos para que la planta nos lo mueva y nos lo reparta por todas las partes. Pero se puede recuperar. Se puede recuperar, pero hay que actuar rápidamente. Eso sí, con un insecticida que sea sistémico. Vale, Antonia de Escalona tiene otra consulta. Dice que tiene un colio de medio metro. ¿Que si lo corta o qué hace? Vale, el colio lo vamos a esperar un poquito a cortarlo, Alfonso, cuando venga el mes de septiembre o por ahí. El mes de septiembre le hacemos un cortecito, controlamos ahí el crecimiento y el colio hay que recordar que cuando viene la época más fría lo tenemos que proteger, puesto que es una planta que se nos hiela en el exterior. Perfecto. Luis de Toledo, con esta consulta, dice que tiene una lavanda y la tiene casi seca. ¿Qué hace? ¿La poda o qué hace? Lavanda, Alfonso, lavanda en verano va muy de la mano de Phytophthora. Es un hongo que le ataca a la lavanda. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en pleno verano tenemos que hacer tratamientos. En este caso podemos tratar con Fosetil al 80%, que es un producto que funciona muy bien para la Phytophthora. Pero hay que recordar que lavanda, como nos excedamos un poquito de agua de riego con calorcito, corremos el riesgo de ir de la mano de la Phytophthora. Pilar de Polán dice que tiene una hortensia, pero que este año no le está echando flor.
¿Y si la poda? Vale, ahí siempre recordamos esa poda severa que hacemos es la que provoca que haya esa falta de flor. Por lo tanto, siempre cuando acaba de florecer nos bajamos unos 15 centímetros, formamos la planta y dejamos ese tallo leñoso que es el que va a llevar flor al año siguiente. Bueno, Eugenio de Colmenar de Oreja. Bueno, un abrazo a Colmenar de Oreja. Un avispero en la hierbabuena. Caray, ¿cómo quitas ese avispero sin dañar a la planta? Hay unos sprays, Alfonso, unos aerosoles buenísimos para las avispas, quitarlas de ahí y eliminarlas. ¿Y suficiente? Suficiente, sí, Vale, suficiente. Y quita el avispero y ya está. Ahí está. Oye, qué de consultas, qué bien, ¿no? Claro que sí, claro Nos que alegra sí. mucho Muy el alma y el contento. corazón. Claro. Y encima hemos acabado con los minadores. Y ahora viene y no canta la piedra, que no ves cómo canta. Y una palabra que te tienes que quedar clara. Sí, ¿qué? Sistémico. ¿vale? Sistémico. Que es la palabra de hoy. Sistémico. Yo esta noche sistémico. Sistémico, Y así me quedo sistémico, dormido sistémico. también. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.